Había un jubilado sentado en el banco de una plaza y vio que los jubilados tienen tiempo, así que básicamente estuvo 3, 4 horas ahí el jubilado viendo, dándole comer a las palomas y charlando con algún otro amigo. Pero una de las cosas que le llamó la atención es que después de un rato de estar sentado en un banco de la plaza apareció una serie de trabajadores del municipio, 2 en particular, y empezaron su trabajo. Y cada uno de estos 2 hombres tenía su asignación bien clara. Uno el que hacía pozos y el otro los tapaba. Así que uno hacía pozos y cuando terminaba este pozo se pasaba y pensaba el otro y venía el otro y los tapaba. Este hacía un pozo y así. Uno hacía pozos y el otro lo tapaba. Eso es lo que hicieron durante toda la mañana. Uno hacía pozos y el otro lo tapaba. El jubilado llegó un momento que no podía más con su intriga y fue y le preguntó a los muchachos: muchachos, ¿me quieren decir qué están haciendo? Estamos plantando árboles. Lo que pasa es que el que pone los árboles faltó. Y a veces uno siente que se levanta toda la mañana para hacer un pozo y el otro día lo tapa. Hace un pozo, el otro día lo tapa. A veces uno siente que la vida suena un poquito así. Suena a un gran despropósito, ¿no es cierto? Uno a veces siente y tiene ese pensamiento, ¿no? ¿Para qué tengo que levantarme otra mañana? ¿Para qué tener que salir a pelear con la vida? ¿Para qué luchar con las cosas? Si lo único que siento que estoy haciendo en mi vida es hacer un pozo y volver a taparlo. Hacer un pozo y volver a taparlo. Estoy dando vueltas en círculos y mi vida parece que no va en ninguna dirección. ¿Para qué se supone que estoy aquí en la tierra? ¿Para hacer pozos y volver a taparlos? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de contestar durante las próximas semanas. Porque hay una respuesta. ¿Por qué no fuimos puestos aquí en la vida simplemente para algo inútil o para una vida que termine siendo un gran despropósito? Y la gran aventura de la vida es justamente descubrir el propósito de por qué estás aquí. Hoy comenzamos esta aventura honesta de saber y, ¿qué otra cosa? Y experimentar. Digan conmigo, saber y experimentar los propósitos de Dios para mi vida. Pero para arrancar hoy vamos a simplemente tratar de comenzar a contestar esta pregunta. Nos va a llevar 40 días hacerlo, pero hoy vamos a comenzar a contestar esta pregunta, al menos comenzando por las 3 grandes preguntas. Las 3 grandes preguntas de la vida, las 3 grandes preguntas acerca del propósito y del sentido de la vida. La pregunta existencial, la que se han hecho mucha gente: ¿por qué estoy vivo? La pregunta del sentido: ¿qué importancia tiene mi vida? Y la pregunta acerca de la intención: ¿con qué propósito supuestamente estoy aquí, en este lugar? El libro del pastor Rick Warren que vamos a estar leyendo esta semana se llama ¿Por qué estoy aquí en la tierra? En la versión en inglés es What in the Heart, ¿no? Empieza así diciendo el libro, que en realidad es un juego de palabras con una frase muy de ellos, que What in the Hell, que es decir algo como ¿qué diablos estoy haciendo aquí en la tierra? ¿No? A veces uno siente eso, ¿no? ¿Qué se supone que estoy haciendo aquí? ¿Qué rayos hago en este mundo? Vamos a intentar contestar a esta pregunta. La primera pregunta es la pregunta existencial. ¿Por qué estoy vivo? Es una pregunta que se han hecho los seres humanos desde los albores de la humanidad. Se la han hecho siempre. En los escritos antiguos de la Biblia, por ejemplo, el profeta Jeremías hace siglos atrás, él se hacía la misma pregunta. Él decía: ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Y a veces uno se hace esta pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué habré nacido? Todos, más de una vez, nos hemos hecho esta clase de preguntas intimidantes, preguntas que la gente dice: bueno, no pienses en esas cosas, prendemos la televisión y vamos pavadas. Pero son preguntas que nos persiguen y que nos guste o no,
en algún momento de la vida le tenemos que dar respuesta. No podemos estar todo el tiempo viendo fútbol, viendo novelas, e imaginando que vivimos un mundo de fantasía. Hay momentos en los cuales tenemos que abordar estas preguntas con valentía, con coraje y con honestidad intelectual. Ahora, ¿cuáles son las cosas que han pensado? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué han dicho los grandes hombres de la historia? Yo tomé nota de algunas citas que quiero leerte, ¿no? Por ejemplo, aquel gran dramaturgo español, Calderón de la Barca, él decía, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. La vida no es nada, es toda una mentira. Un pensador del siglo pasado, Arthur Schopenhauer, que afectó mucho al pensamiento de Nietzsche también, él cuando le preguntaron qué significa el sentido de la vida, él dice, bien puede decirse que la vida es un inútil episodio que viene a perturbar la sagrada paz de la nada. No es casualidad que a esta clase de autores se los llamaban autores del pensamiento pesimista. Un estudioso de este tema, el doctor Hugh Morhat, profesor de filosofía en Estados Unidos, en cierta ocasión él escribió 250 cartas a los pensadores más iluminados de su tiempo, de su época, con esta simple pregunta. Escríbame en una sola línea la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Él recopiló todas estas contestaciones de distintos intelectuales contemporáneos y los compiló en un solo libro. Y la verdad es que la mayor parte de las respuestas es, miren, no tengo ninguna respuesta. Si usted conoce la respuesta, avíseme, dígame cuál es. Carl Jung, uno de los padres de la psicología, en cierta oportunidad le preguntaron acerca de cuál es el sentido de la vida y dijo, no conozco el significado, el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Isaac Asimov, aquel gran divulgador científico que falleció hace un tiempo atrás, él dijo, en lo que a mí respecta, la vida no tiene sentido. Ahora, son afirmaciones trágicas estas, porque si es así, si somos simplemente el resultado del azar de ciertas moléculas que hace millones de años se combinaron y la vida no tiene ningún sentido, ¿para qué levantarse todos los días y luchar? ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué intentar mejorar algo? Si en definitiva la explicación de la realidad humana es una mera coincidencia y casualidad de ciertas combinaciones de sustancias químicas puestas en ebullición a lo largo de años de evolución y nada más. La verdad es que si esa fuera la respuesta, uno no encuentra muchos motivos por el cual vivir. De hecho, una de las cosas que estamos viendo hoy en día es el aumento de la tasa de suicidios. Y en particular, ¿en qué población? En los jóvenes. En los jóvenes que encuentran, que llegan a un mundo cuando hacen esta pregunta y preguntan cuál es el sentido de la vida, los sabios e iluminados lo único que saben responder es no hay ningún sentido, no hay ninguna razón, no hay ninguna explicación. Y hoy es un tema preocupante la alta tasa de suicidios entre jóvenes. Un escritor norteamericano, él describió esta realidad que está padeciendo nuestra generación contemporánea en el libro Walden y los bosques, y lo escribe así: la mayoría de los hombres llevan una vida de queda desesperación, de silenciosa desesperación. Es decir, una desesperación que la llevan por dentro, no la expresan, no la sacan afuera, pero por dentro se preguntan ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo que dice resignación no es más que una desesperación confirmada. ¿Tiene un propósito la vida? Y si tiene un propósito, ¿cómo encontrarlo? ¿Cuáles son las alternativas de que disponemos? Una de las alternativas que muchos utilizan hoy en día para responder a la pregunta es la alternativa del misticismo. ¿En qué dice el misticismo? El misticismo básicamente dice, si querés encontrar el propósito de tu vida, mira en tu interior. Hacé meditación para adentro,
Mírate para adentro, mira en tu interior y vas a encontrar el propósito de tu vida. Yo lo intenté, pero que cada vez que miro hacia adentro, lo único que encuentro es lo último que comí. Luego uno puede intentar por la filosofía. La filosofía ha dedicado tiempo enorme para intentar responder a esta pregunta. Está el sobreviviente. El sobreviviente dice, el único propósito de la vida es sobrevivir. La ley del más fuerte, vivir y sobrevivir. Ese es el único sentido de la vida. Está el naturalista. El naturalista dice, el propósito de la vida es procrearse y multiplicarse. Ese es el propósito de la vida. Y uno se lo toma muy en serio. Está el hedonista. Y esto es muy fuerte en esta generación. El hedonista dice, el único propósito de la vida es experimentar el mayor placer posible. Todos los posibles placeres. Es para lo único que está la vida, para poder experimentar todos los placeres posibles. Está el materialista. Y de ellos también entramos muchos de los que estamos aquí, ¿no? El propósito de la vida es poder llegar a comprar, tener, acumular, ser propietario, tener patrimonio, tener la mayor cantidad de cosas posibles. Y en todo caso, sentirse realizado si alguna de estas cosas se da. Si fui capaz de sentir todos los placeres, voy a sentirme realizado. Si fui capaz de acumular mucha riqueza, voy a sentirme realizado. Y si alguna de estas dos cosas no sucedieron, voy a sentirme un total fracasado. Está la gente, lo que llamamos la tendencia de autoayuda. La tendencia de autoayuda es: tenés que construir tu propio propósito. Vos sos tu propio creador, vos sos tu propio diseñador. Te vamos a enseñar cómo encontrar tus sueños, te vamos a enseñar cómo trazar metas. Y el propósito de la vida es encontrar tus sueños, es encontrar tus metas, es planificar tus metas, establecer metas y poder llegar a ser un triunfador. Y si uno quiere buscar libros de autoayuda para ayudarte a encontrar tus sueños, a trazar metas y a ser un triunfador, hay decenas y cientos de libros que pueden ayudarte a esto, a triunfar. Y lo vas a lograr. Vas a lograr triunfar. Pero triunfar y encontrar tu propósito en la vida son dos cosas completamente diferentes. Vos podés triunfar en términos de lo que este mundo, esta sociedad considera triunfar. Y aún así, nunca haber descubierto tu propósito de por qué estás vivo y estás aquí. De hecho, ¿cuántas veces vemos personas célebres, personas encumbradas, personas del deporte, de la política, del arte, que de alguna manera lograron lo que este mundo llama triunfar y que sus vidas están absolutamente vacías? Vos podés triunfar, pero triunfar y encontrar tu propósito son dos cosas diferentes. Dios te creó y te creó para Él y te puso aquí para cumplir sus propósitos. Y hasta que no los descubras, tu vida no va a tener sentido. Ni la filosofía, ni el misticismo, ninguna cosa que este mundo pueda ofrecer va a responder a la gran pregunta que hay en tu corazón. Dios te creó y te creó para Él y para sus propósitos. Y hasta que no los sepas y experimentes, tu vida no va a tener ningún sentido. ¿Para qué Dios nos quiere aquí? En Proverbios capítulo 16, verso 4, dice lo siguiente. Dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no ha hecho ninguna cosa en su creación carente de propósito. La gente que se ocupa de la ecología lo sabe muy bien. A veces se quiere hacer una intervención en la naturaleza para trazar una ruta, para hacer un dique y inmediatamente los ecologistas que vienen y dicen, no se puede modificar la naturaleza sin prestar atención que cada río, cada montaña, cada especie animal, cada especie vegetal, cada especie de la flora cumple una función en lo que se llama el ecosistema, ¿no es cierto? Nada está sobrado, nada está de más.
Ahora, si Dios le ha dado propósito a todo lo que ha hecho, a cada río, a cada especie animal, a cada especie vegetal, si Dios le ha dado propósito a todas las cosas, ¿habrá dejado tu vida sin propósito? Raro, ¿no? Dice aquí, todo lo que Dios hace tiene un propósito. No sos un despropósito para Dios. Dios nos creó con un propósito específico. Ahora, hoy no vamos a hablar todo lo que vamos a hablar en 40 días, pero déjame comenzar por decirte el motivo. El motivo por el cual Él te creó. ¿Por qué estás vivo? En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así: incluso antes de haber hecho el mundo. Estamos remontándonos a qué momento, muy atrás, ¿no? Incluso antes de haber hecho el mundo, cuando este planeta no existía, Dios ya pensó en vos. Dios pensó en nosotros. Y Él tuvo un motivo. ¿Por qué motivo Dios creó a la raza humana? ¿Para qué puso este mundo a girar? ¿Para qué estamos aquí? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos, ¿qué dice ahí? Amó. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Si hay algo, una verdad que quiero que entiendas es la siguiente, y anótalo ahí si lo querés. Fui creado para que Dios me amara. Ese fue el motivo. Esa es la intención. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para ser títeres de sus caprichos? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Es que necesitaba mano de obra gratis? ¿Entendés bien? Dios no te necesitaba. Dios no me necesitaba. Dios no nos necesitaba. Él no nos creó porque nos necesitara. Él nos creó para amarnos. Es cuando como un papá tiene un hijo, ¿no es cierto? ¿Para qué tenemos hijos? ¿Necesitamos a alguien que nos saca canes verdes? Gracias. Para eso no necesitamos, ¿no? ¿Para qué tenemos un hijo? Por una simple razón. ¿Para qué las que le tenemos? Para amarlos. Alguien de afuera decía, tu vida sería más sencilla si no los tuvieras. Y probablemente tienen razón, ¿o no? Pero seguimos teniendo hijos. ¿Y por qué tenemos un papá tiene un hijo? Y todo papá y todo hombre y toda mujer anhela hacerlo. Por una simple razón, para amarlos. No para que te ayuden a progresar económicamente, porque te arruinan económicamente. No porque te vayan a ayudar en alguna tarea, porque muchas veces son los que menos te ayudan. No, los tenemos por una sola razón, para amarlos. Y cada vez que nosotros hacemos esto, estamos ni más ni menos que repitiendo el corazón de Dios. ¿Para qué Dios nos tuvo a todos nosotros? ¿Porque nosotros vayamos a facilitarle las cosas? No. Nos tuvo para una sola razón, para amarnos. Yo no sé qué sabes de Dios, cuál es tu relación con Dios, cuál es tu peregrinaje en tu búsqueda espiritual, qué idea tenés en la cabeza acerca de Dios. Pero el Dios que nos vino a revelar Jesucristo es un Dios que se define por esta palabra más que cualquier otra palabra que puedas escuchar. Es un Dios de amor. Un Dios que nos ama como un padre. Jesús dijo que cada vez que hablemos de Él, no lo llamemos Jehová de los ejércitos, ni esas frases rimbombantes. Jesús nos dijo, miren, si van a hablar con Dios, llámenlo así. Papá que estás en el cielo. El motivo de Dios es amarnos. La segunda pregunta es la pregunta del sentido. Y es, ¿qué importancia tiene mi vida? Soy uno entre millones. ¿Qué importancia tiene mi vida? ¿Acaso tiene valor si estoy o no estoy? Nadie le importa, a nadie le afecta, ¿a quién le preocupa? ¿Para quién soy valioso? ¿Qué valor tiene mi vida? Otra vez, son preguntas que no las hacemos nosotros por primera vez. Son preguntas que se han hecho durante mucho tiempo. En este caso, el profeta Isaías, hace muchos siglos atrás, en el capítulo 49, verso 4, dice, pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Como te dije, muchas veces sentimos eso, ¿no?
sentimos que nuestra vida es dar vuelta en círculos. Que nuestra vida no cambia nada, no afecta en nada. El día que no estemos nadie nos va a extrañar. Lo que hagamos o no hagamos no va a cambiar nada. Y sentimos que todo lo que hemos hecho, todo, incluso el esfuerzo que hemos hecho, ha servido para nada. Ahora, vivir con esta sensación es mortal. De entre tantas historias de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, hay una historia en un campo de concentración en Hungría, en el cual a ese grupo de presos, no teniendo ninguna tarea para darles, les dieron la tarea de tomar una cantidad de escombros que estaban aquí y llevarlos para allá. Y cuando finalmente llevaron, después de varios días de trabajo, todos los escombros para allá, a continuación le dijeron: ahora quiero que tomen todos esos escombros de allá y los traigan para aquí. Y cuando después de varios días, pues te imaginas lo que sucede, ¿no? Durante meses, lo único que hacían era mover los escombros de aquí para allá, de allá para aquí. ¿Qué pasó en ese grupo de personas? Que todas esas gentes comenzaron a enloquecer. Se tiraban delante de los guardias y le decían: por favor, máteme. Y así sentimos, es lo que sentimos cuando uno siente que la vida no va a ningún lado. Uno se siente ganas de que paren este mundo, me quiero bajar. No hay tortura más grande que un ser humano pueda experimentar que ser sometido a una vida sin propósito, a una vida inútil. Necesitamos salir de una vida sin propósito a una vida con propósito urgente. Hay 3 niveles en los cuales cualquier persona de sentido, de propósito, en los cuales cada persona puede vivir. El primer nivel es el nivel de supervivencia. Mucha gente vive en este nivel, el nivel de supervivencia. Si le preguntamos qué andas haciendo, y tirando. ¿Escuchaste esa frase alguna vez? ¿Cómo andás? Tirando. ¿Y qué va a hacer el resto del año? Y tirar hasta fin de año. ¿Y qué va a hacer el resto de tu vida? Tirar hasta el resto de mi vida. El propósito es básico, muy simple y muy bajo. Es simplemente sobrevivir. Hay gente que tiene otro nivel de propósito en la vida. Es la gente que busca el éxito. Y que son esas personas que incesantemente están buscando cómo estudiar, progresar, ganar más dinero, escalar posiciones. Quiero lograr el éxito. Pero ya te dije que el éxito no es lo mismo que tener propósito. Hay un tercer nivel. Y a ese tercer nivel queremos llegar en estos 40 días. Que salgas del nivel de simplemente supervivencia. Que si estás viviendo una vida en la cual apenas estás tirando, Dios quiere levantarte de ese lugar. Pero si estás aquí y sos de esa clase de personas que están comprometidas con el éxito, yo quiero decirte algo, hay algo más grande que eso. Hay algo más grande que ser el mejor empresario del año. Hay algo más grande que ser el mejor promedio de la universidad. Hay algo más grande que ganar mucho dinero el año que viene. Hay algo más grande que vivir una vida de éxito. Y es vivir una vida con un significado. Una vida con sentido. Y en ese tercer nivel. Ahora, ¿cómo llegás a ese tercer nivel? Primero tenés que saber qué significa la vida. En segundo lugar, tenés que saber cuál es el verdadero valor de la vida. Y en tercer lugar, entender el propósito de la vida. Y durante estos próximos 40 días, lo que vamos a estar haciendo es descubrir esas 3 cosas. La Biblia dice lo siguiente, dice: yo soy tu creador, te formé antes de que nacieras. Si tu pregunta es acerca de cuál es el valor de mi vida, déjame responderte de esta manera. Fuiste planeado, pensado y amado. Dice aquí: yo soy tu creador, yo te formé desde antes que nacieras. Muchas veces muchos niños llegan a la vida por accidente, ¿o no? ¿O no? Puede ser, ¿sí o no? Papá y mamá no estaban planeando y ¡op! Sucedió. Yo no sé la historia de tu vida. Y a lo mejor la historia de tu vida es que tu papá y tu mamá no estaban buscando un hijo y apareciste. Cuando sucede esa clase de cosas, dice: bueno, vino por accidente.
Puede que para tus padres haya sido un accidente, pero no para Dios. Puedes incluso tus padres hayan querido abortarte y terminar con tu vida. Y le salió mal y naciste. Puede que tus padres no te hayan planeado, pero Dios te planeó desde la fundación del mundo. Dios conocía tu nombre. Yo te conté recién un pequeño episodio en mi vida. Una de las cosas que yo más me sorprendo al ver la historia de mi vida es ver a Dios detrás de escena todo el tiempo, tejiendo historias, conectando personas. Y una de las cosas que más me sorprende al mirar el trato de Dios conmigo a lo largo de toda mi vida es que Él siempre estuvo detrás de escenas. De que nada en mi vida ocurrió por casualidad. Yo no tenía planeado estar aquí hablando con ustedes hace unos años atrás. Ni en mi cabeza imaginaba estar aquí. Pero ¿sabes qué? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía prevista esta mañana. Él sabía que yo iba a estar hablando aquí con vos. Y Él sabía que vos ibas a estar aquí. Déjame decírtelo de esta manera. Puede ser que para tus padres haya sido un accidente, pero para Dios no. Dios te planeó, Dios te buscó, Dios te amó. Y eso es el valor que le da a tu vida. Ahora sí, en el Salmo 139:15 dice la misma verdad en otros términos. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo vivirías. Lo habías anotado en un libro. Ese es un cuaderno que yo quiero encontrar. Dice que antes que naciera, todos mis días ya estaban escritos en un libro. Está bueno eso, ¿no? Ojo, no me malinterpretes. No, acá no estamos hablando de fatalismo o determinismo. La idea de que uno está en un destino que es inevitable. No. Dios escribe un guión, como un buen guionista, para tu vida. Para que interpretes un personaje posta, un personaje interesante. Seas el protagonista de la película. Un buen guión. Claro, vos podés interpretar ese guión o inventar el tuyo. No es tan fatalista de que estamos atados a eso, ¿no? Pero sí Dios se tomó el trabajo de escribir un guión para tu vida. Donde, amiga mía, vos sos la princesa de ese guión. Donde, amigo mío, yo y vos somos los héroes de ese guión. Dios se tomó el trabajo de antes de que vos y yo naciéramos de escribir un guión para nuestra vida. Un guión que nos vuelva protagonistas. Un guión que le dé sentido. Un guión que nos dé propósito para nuestras vidas. Y dice que incluso ya había decidido cuánto tiempo viviría. ¡Wow! ¿Cuánto te queda, viejo? Yo no quiero saber eso. Me enviaría mucha nervios si supiera cuánto me queda, ¿no es cierto? Pero sé que esta vida no es para siempre. Dios no juega con tu vida. Eso es importante para Él. Él tiene planes. En el Salmo 33:11 dice así: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son, y ahí aparece una palabra interesante. ¿Qué palabra dice ahí? Eternos. Estamos tratando de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene la vida? Ya respondimos a la primera pregunta, la pregunta existencial. ¿Para qué estás vivo? Ya te respondí. Estás vivo para ser amado por Dios. La segunda pregunta es, ¿qué importante es tu vida? Y aquí está la clave. Tu vida es importante porque no sos un accidente, porque fuiste planeado, porque fuiste diseñado, porque Dios escribió un guión para tu vida. Pero déjame añadir algo muy interesante. Y ese plan, y ese guión, no es solo para esta vida. Es para una eternidad. Dice aquí que los planes y los designios de su mente son, ¿cómo dice ahí? Eternos. Es decir, los propósitos para los cuales Dios nos creó para vivir y que vamos a descubrir en las próximas semanas, son propósitos para empezar a practicar aquí en la tierra, porque son las mismas cosas que vamos a estar haciendo en el cielo y por una eternidad. El diseño de Dios para tu vida es mucho más extenso que simplemente esta vida. Es para esta vida
y para una eternidad. Escribí allí en tus hojas: Dios, me creaste para la eternidad. Si hay algo que le da valor en nuestras vidas, es que Dios ha hecho planes para nosotros y ha hecho planes eternos. Hay mucha gente que cree, todos estos pesimistas de la filosofía. Ojo, es una filosofía que gobierna las universidades hoy en día, y que domina el pensamiento intelectual de hoy en día. Y que está basada en esta simple idea. Stephen Hawking y todo eso piensan lo mismo. O pensaban, perdón, que esta vida es todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Que cuando esto acabe, no hay nada más. Ahora, la peor tragedia de una persona que intelectualmente, honestamente intelectualmente, pero está convencida de que esta vida es todo, es que va a desperdiciar su vida, indefectiblemente. Porque los propósitos por los cuales estamos creados son para esta vida y para la eternidad. Y si vos no comprendés esa dimensión de tu vida, vas camino a desperdiciar toda tu vida. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, pero sabemos que cuando esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Esa es la verdad que Jesucristo vino a irrumpir en la historia de la humanidad. Él vino a hacernos entender ahora con toda y absoluta claridad de que la vida del ser humano no termina cuando nosotros acabamos este pequeño episodio aquí en la tierra. Este pequeño episodio aquí en la tierra no es ni más ni menos que una preparación para la eternidad. ¿Cuántos años vamos a vivir aquí? ¿Cuántos años piensa vivir? ¿80? Bueno, ustedes ya se pasaron de esa fecha. Hay algunos que se pasaron de los 80 ya, ¿no es cierto? Por allá, los tengo todos allá, se me juntan allá en aquel rincón, ¿no es cierto? 90, pongámosle 90. Más todavía. ¿Qué dice, David? ¿Qué dice Nieves? Nieves, ¿qué dice? ¿Cuánto vamos a vivir? Más todavía. 100 años. Pongámosle 100 años, ¿de acuerdo? ¿Quién firma 100 años? ¿Firmás 100 años abajo? ¿Qué son 100 años al lado de la eternidad? ¿Qué son 100 años en comparación a la eternidad? Imagínate que la eternidad sería como viajar desde Mendoza hasta Australia. ¿De acuerdo? Así de larga va a ser la eternidad. ¿Sabés esta vida cuánto equivale? Al primer centímetro. Si esta es la eternidad, nuestra vida aquí en la tierra es así, es nada. Esta vida es extremadamente breve, pero es extremadamente determinante. Porque lo que hagas en esta vida va a determinar toda tu eternidad. Ahora, ¿sabes por qué tu vida es importante? Por algo muy simple. Dios te diseñó antes de que nacieras, pero te diseñó para que estés con Él toda una eternidad. Mira a la gente que vive en su casa. ¿Los quisiera tener toda una eternidad con usted? Mira a la gente que vive, la gente con quien trabaja todos los días, su compañero de trabajo. ¿Los quisiera tener toda una eternidad con usted? Y yo pienso que usted ya empieza a borrar alguno de la lista, ¿no? A este fue suficiente con una vida. Fue suficiente tenerlos acá 30 años conmigo, ya está, es suficiente martirio ya. Haberlos tenido 30 años conmigo, haberlos tenido 40 años conmigo, ya fue demasiado. Ahora, si tuvieras que elegir a alguien para estar con vos una eternidad, ¿a quién elegirías? Hay que pensarla bien, ¿eh? Los que están casados ya están en el horno, les aviso. Ahora, sos tan importante para Dios que Dios quiso tenerte a su lado
una eternidad. Y te eligió para estar a su lado una eternidad. Si te preguntás si mi vida vale la pena, si mi vida es valiosa, es tan valiosa que Dios te anotó para estar junto con Él una eternidad. Así que ya respondimos a la pregunta existencial. ¿Por qué estoy vivo? Para ser amado por Dios. Ya respondimos a la pregunta del sentido. ¿Qué valor tiene mi vida? Tiene tanto valor que Dios me diseñó para estar con Él una eternidad. Falta la tercera pregunta. La tercera pregunta es de la intención. ¿Y con qué propósito Dios me creó? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo debería usar mis horas? ¿Cómo debería usar mi tiempo? ¿Cómo debería usar mi talento? ¿En qué debería invertir mi vida? ¿Cómo debería ocupar esta breve vida que nos toca vivir? ¿En cómo debería ocuparla de manera inteligente, de manera sabia, de manera apropiada? Vuelvo a decir, estas preguntas no son nuevas. En este caso, el rey David, hace muchos siglos atrás, en el Salmo 89, verso 47, se hacía la misma pregunta. Él decía, al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los hombres, a los mortales? Hay un dato importante. Bertrand Russell, un pensador del siglo pasado, ateo, un pensador ateo, autor de libros ¿Por qué no creo en Dios?, cosas así. Sin embargo, un hombre honesto, intelectualmente honesto. Porque una cosa es estar equivocado y otra cosa es ser intelectualmente honesto. Ser intelectualmente honesto es al menos hacer las preguntas desde un lugar honesto y no desde el fanatismo, no desde segundas intenciones o intereses creados. Enfrentar estas preguntas con honestidad. A veces las respuestas no las vamos a tener, no vamos a estar de acuerdo en todas las respuestas, pero lo importante es hacerlas de un lugar honesto. Y este hombre fue al menos lo suficientemente honesto para decir esta declaración. Él dijo lo siguiente, Bertrand Russell, un famoso pensador ateo: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito para vivir no tiene sentido. Si la vida va a tener un propósito, es porque hay un diseñador que le da propósito. Si la vida tiene propósito, es porque hay un Dios que le da propósito. Al final de cuentas, todo el pensamiento humano se va a dividir en dos grandes grupos: en los ateos y los llamamos teístas. Es decir, aquellos que creen que este mundo es la nada, que este mundo es en el nihilismo, que este mundo no tiene sentido y por lo tanto no hay Dios. Si había un Dios se murió y no nos queda nada más que esta vida y más que un profundo pesimismo. Pero si queremos pasar del otro lado, si queremos ser humanistas, si queremos ser verdaderamente progresistas, si queremos que la vida tiene dirección, tiene sentido, tiene propósito, hay futuro, tarde o temprano, de las diferentes maneras en que lo querramos decir, eso nos va a llevar a tener que pensar que hay un Dios. Sí o sí. Lo podemos llamar de mil maneras, pero sí o sí nos va a llevar a tener que admitir que si la vida tiene propósito, es solo porque tiene que haber alguien que le da propósito a la vida. J.R.R. Tolkien, autor de la saga El Señor de los Anillos, él escribió lo siguiente: si no creemos en un Dios personal, la pregunta ¿cuál es el propósito de la vida? Es informulable e incontestable. ¿A quién o a qué se le dirigiría la pregunta? La única manera de encontrar el propósito para tu vida es admitir que hay un Dios que te creó. Si no, ni siquiera hay a quién hacerle esa pregunta. La única manera de que entiendas para qué estás y cuál es tu propósito tiene que ver con Dios. Y comienza con Dios. Y si no, nunca lo vas a entender. Traje un pequeño objeto que tenía en mi casa. Este objeto me lo regaló mi padre. Entre tantas cosas que heredé de mi padre, no heredé dinero, pero heredé cosas muy interesantes. Y una de las cosas que heredé de mi padre es esto. ¿Qué será? Está lleno de números.
para algunos añejos, es una regla de cálculo. Cuando no existían las calculadoras, para poder calcular el seno, tangente, coseno y todas las funciones trigonométricas, uno tendría que usar esta regla de cálculo. ¿Algún sobreviviente que la usó alguna vez en la vida? ¿Algún sobreviviente que usó la regla de cálculo? Eso delata la edad, hermano, ¿eh? Eso delata la edad. Sos previo de la precomputadora, sos. De la precomputadora. Ahora, todos los jóvenes que están aquí, si yo les doy esta regla de cálculo, no sabrían qué hacer con ella. No tendrían idea de qué hacer con esta regla de cálculo. Y probablemente la usarían mal. La usarían para subrayar cosas, la usarían para alguna tontería, en vez de usarla para el noble propósito para el cual fue creada. Ahora, hay una sola manera de no mal usar esto y de descubrir su propósito. Una es preguntarle a mi padre. Y otra es encontrar el manual, ¿no es cierto?, que explique cómo se usa esto. Lo mismo ocurre acerca de tu vida. ¿Querés encontrar el propósito para tu vida? Tenés dos opciones nada más. Consultarle a tu padre o leer el manual. Y hasta que no lo hagas, nunca vas a encontrar el propósito para tu vida. Y si no conoces el propósito para tu vida, lo más probable que suceda es que la maluses. Por eso, si hay una palabra que hoy en día es marca de esta generación, se llama abuso. Abusamos de nuestro cuerpo, abusamos de nuestra vida, abusamos de los límites, abusamos de todas las cosas buenas que Dios nos creó. Dios nos dio diversión, entretenimiento, sexualidad. Dios nos dio un montón de cosas buenas y todas las malogramos. Y las malogramos porque abusamos de ellas. Y abusamos de ellas porque no sabemos para qué estamos vivos. Y entonces cuando uno no sabe para qué está vivo, termina mal usando la vida para la cual estamos. Por eso uno de los textos claves de toda la Biblia es Proverbios 9:10, donde dice lo siguiente: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Anotá ahí abajo: encuentro mi propósito conociendo a Dios. No vas a saber qué hacer con tu vida. La vas a mal usar a menos que conozcas al Padre y leas su manual. No hay otra alternativa, amigo. Es así. Hay dos maneras de conocer el propósito para tu vida. Uno es por especulación. Especulación es, viste, en una charla de café que todo el mundo se pone a hablar, hablemos sin saber, había un sketch que se llamaba así hace un tiempo atrás, ¿no? Y cada uno dice, sí, para mí el propósito de la vida, y cada uno dice su propia idea, ¿no? Eso se llama especulación. Hay especulación de gente menos educada y hay especulación refinada de gente intelectual, pero termina siendo pura especulación. Hay solo dos maneras de encontrar el propósito para tu vida. Uno se llama especulación y el otro que trae Jesús se llama revelación. Y revelación significa que Dios no es un Dios mudo. El Dios que nos vino a enseñar Jesús no es un Dios mudo y sordo, es un Dios vivo y un Dios que habla. Y cuando Dios habla, la oscuridad se disipa. Con solo hablar, decía una canción que cantábamos hoy, ¿no? Con solo hablar, Dios separó las aguas de la tierra. Con solo hablar, Dios separó la luz del sol. Con solo hablar, Dios cambia la existencia humana. Y cuando Dios habla, la incertidumbre termina. Cuando Dios habla, la ignorancia termina. Cuando Dios habla, entonces podemos tener certeza. Porque la fe es la certeza, la convicción de cosas que no se ven, pero Dios ha revelado a aquellos que le aman. La única manera de encontrar tu propósito es conocer a Dios. Durante los próximos días, en cada lectura, cada mañana, en cada encuentro de grupo, vamos a estar tratando de conocer al diseñador, al creador. Porque la única manera de encontrar tu propósito es conocerlo a Él.
Es así, y eso es un golpe bajo contra todo nuestro egocentrismo. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a creer que somos el centro del universo. De hecho, Copérnico tuvo que luchar contra esa idea cuando él propuso la simple y básica idea de que la Tierra no es el centro del universo. El Sol es el centro de la galaxia y nosotros damos vuelta del sistema y nosotros damos vuelta alrededor. Ahora, para la gente de aquel tiempo fue un golpe al orgullo. ¿Cómo no somos el centro? ¿Cómo es que no somos? No es que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra. No, el Sol no da vuelta alrededor de la Tierra. La Tierra da vuelta alrededor del Sol. Y esa misma de golpe bajo es el que quizás recibas hoy. Dios no da vuelta alrededor tuyo. Vos das vuelta alrededor de Dios. Y hasta que no te pongas en la posición correcta y admitas que vos no sos Dios, mientras querramos ser dioses, vamos a estar siempre buscando en el lugar equivocado. Dios es la persona que necesitas conocer. Y hasta que Él no sea el centro de tu universo, ninguna pieza va a encajar, ni va a encontrar su posición. Dice en Colosenses 1:6, con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve. Todo ha sido creado por Él, y ahí la última frase dice, y para Él. No para tus sueños, no para tus proyectos, no para tu egocentrismo, no para tu autoestima. No, para Él. Él es el que le da razón y propósito a todas las cosas. Dice en Efesios 1:11, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que habíamos prometido. Así lo había sido Dios quien lleva a cabo siempre sus planes, para que fuéramos suyos y para que recibiéramos todo. La persona que debiera ser, lo que debieras hacer con tu vida, solo lo vas a saber cuando conozcas a Dios. Por eso a lo mejor si vos estás aquí por primera vez, nunca entraste en una relación personal con Dios, quizás este sea el gran desafío de esta mañana. ¿Te animarías? ¿Te atreverías a entrar en una relación con Dios como nunca antes has tenido? Escuchadme bien, no te estoy hablando de religión. No te pregunté cuál es tu religión y la religión de tus padres. No estoy hablando de cambiar de religión. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de que conozcas a Dios. ¿Te atreverías a conocer a Dios como nunca antes lo has conocido? A Dios no lo ha visto nadie jamás. Pero en un momento de la historia Dios se hizo hombre. Y lo conocimos y lo pudimos ver. Y lo llamamos Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él murió en una cruz, algo que ya sabes, pero quizás no sepas por qué. Él murió en la cruz por vos. Y Él es el puente para que conozcas a Dios en una manera y una dimensión que hasta ahora nunca has conocido. A veces sentís que tu vida es como una bola sin manija. Sentís que tu vida no tiene propósito. Sentís que te levantás cada mañana para hacer un pozo y el otro día volver a taparlo. Sentís que tu vida da vuelta en círculos. Sentís que todo lo que haces no tiene ningún valor y parece todo inútil. Hay uno solo que puede terminar con todo eso. Hay uno solo que puede darle sentido a tu vida. Hay uno solo que puede terminar con tus pensamientos de pesimismo y de muerte que te persiguen. Hay uno solo que puede darle propósito y sentido a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia. Su nombre es Jesús. Y Él es la persona que necesitas conocer. Y yo ahora, en este momento, a todos los que nunca lo han hecho, quiero desafiarlos a que den un paso espiritual adelante. Donde quiera que te encuentres en este salón, si estás listo para esta aventura, cerrá tus ojos, vamos a orar. Y quiero que ores conmigo. Decile así, querido Dios, te necesito. Nada que este mundo pueda ofrecer
puede calmar la angustia de mi corazón. Ahora comprendo que separado de vos estoy perdido. Dios, hay muchas cosas que no entiendo, pero una cosa sé, te necesito. Jesús, si es verdad que estás aquí, entra en mi vida. Quiero conocerte y experimentar una relación de papá a hijo para siempre. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomarnos 40 días. ¿Por qué 40 días? Y bueno, 40 días es un tiempo significativo. 40 días fueron los días que Noé estuvo en esa arca. 40 días son los días en los cuales los espías estuvieron indagando en la tierra prometida. 40 días son los 40 días en los cuales Goliat estuvo amenazando al pueblo de Israel hasta que David lo enfrentó. 40 días son los días en los cuales Jonás estuvo recorriendo Nínive y advirtiéndole de la oportunidad que Dios les daba. 40 días fueron los días en que Jesús estuvo en el desierto siendo probado. 40 días fueron exactamente la cantidad de días que Jesús permaneció con sus discípulos luego de haber resucitado. No sé por qué, pero veo a lo largo de toda la Biblia que muchas veces, cada vez que Dios quiso hacer algo significativo, Él se tomó 40 días. Y nosotros queremos que algo significativo pase en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? En nuestros matrimonios, en nuestros corazones, en nuestras familias, en esta iglesia, en esta ciudad. Y nos vamos a tomar el tiempo que se requiera hasta que suceda. ¿Qué vamos a hacer? Lee conmigo. Dice, creyendo que Dios me creó para sus propósitos y que el mejor uso que puedo hacer de mi vida es cumplir esos propósitos, dedicaré los 40 días a comprender y experimentar mejor los 5 propósitos que Dios tiene para mí. Número 2, participaré de un grupo pequeño de 40 días con propósito. No queremos que nadie se quede afuera de esto. Si todavía estás sin un grupo pequeño, no sé si viste los anuncios, pero este viernes vamos a volver a hacer otro enlace de grupos pequeños. En tercer lugar, leeré diariamente un capítulo del libro Una vida con propósito. ¿Cuándo deberíamos leer el capítulo 1? Mañana. ¿Y cuántos capítulos deberíamos leer? Es que yo ya me lo leí los primeros 8. La idea es hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Juntos lo vamos a hacer. Ni antes ni después. Juntos mañana vamos a comenzar con el día 1 de esta lectura. Haré todo lo posible para escuchar los 7 mensajes de esta serie. ¿Se imagina no faltar por 7 domingos seguidos? De eso se trata. Acepto que sea por razones de fuerza mayor. Muerte. Accidente de tránsito. Hay una familia que venían al enlace del viernes y no llegaron porque tuvieron un problema con su moto y se cayeron. Y yo digo, bueno, pero cuando cayeron apuntaban hacia la Alameda, porque si apuntaban hacia la Alameda se los tomamos como una ausencia justificada. Si no, no. Si iban para otro lado, no. Y este es el desafío. El desafío es que al menos por 7 semanas, más importante que el fútbol, más importante que el asadito en Potrerillos, más importante que cualquier cosa, es estar aquí para escuchar lo que Dios nos va a decir. Y todas las semanas vamos a aprender un versículo bíblico de memoria. Yo me tomé el trabajo de hacer esto, de sumar todo el tiempo que nos requeriría hacer todo esto durante 6 semanas. ¿Saben cuánto tiempo es? 48 horas. O sea, hacer todo esto durante 6 semanas son 48 horas de tu vida. La pregunta es esta: ¿vale la pena gastar 48 horas de tu vida para estar seguro de que después vas a usar todo el resto de tu vida de la manera correcta? A mí me parece que vale la pena hacer esto, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí
Estamos en diferentes etapas de la vida espiritual. Algunos están aquí por primera vez. Y para todos ustedes todo nuevo, nuevo. Algunos hace poquito se agregaron. Y otros ya tenemos varias décadas encima. Pero sea cual sea la etapa en la cual estés, Dios no ha terminado con tu vida. Dios no ha terminado. Dios quiere transformar tu vida. La pregunta es, ¿querés ser transformado? ¿Querés ser transformado?